¿Se ha preguntado por qué, a pesar de pensar positivamente, a pesar de nuestros esfuerzos, no logramos nuestros objetivos? ¿O de repente el miedo nos domina? ¿O de repente empezamos a postergar? ¿O cuando logramos un objetivo vivimos un retroceso? ¿A qué se debe esto? Bueno, es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra tertulia. Les doy la más cordial bienvenida, agradeciéndoles nuevamente su presencia y solicitándoles de favor que me confirmen a través de algún comentario, de algún like, que ya me ven y me escuchan, y así damos oportunidad a que más personas se puedan conectar a esta transmisión. Veo por aquí que está conectado Yello nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Marta, como siempre, qué gusto verte por aquí. Carmi, ¿cómo estás? Carmina Álvarez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y verte por acá después de tanto tiempo. De verdad es un gusto. Fanny, ¿qué tal? Buenas noches. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alejandrina, muy buenas noches. Perfecto. Nada más que me confirmen que ya me puedan ver y escuchar sin ningún problema. Bien, el tema del día de hoy que tiene que ver con los traumas, los bloqueos emocionales y las creencias es un complemento de la sesión que tuvimos el día de ayer, donde veíamos realmente en qué consiste la ley de la atracción y de la importancia de nuestro campo bioenergético, de nuestro estado del ser, que se origina a través de la coherencia vibracional de nuestros pensamientos a nivel subconsciente, pero también de nuestras emociones, de las memorias emocionales. Es por eso que el día de hoy es tan importante que toquemos el tema de estos traumas y estos bloqueos que representan esas memorias emocionales que no nos permiten avanzar, que de alguna manera representan un obstáculo para poder lograr cualquier objetivo en nuestras vidas. Esos traumas emocionales y estos bloqueos emocionales se originan principalmente por una falta de gestión emocional, debido a experiencias que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida o incluso, atención, alguna experiencia que vivió nuestra madre cuando estábamos en nuestro vientre. Estas emociones o estas experiencias tan fuertes que nosotros no sabemos cómo responder ante ellas, cómo responder ante ese estado emocional, es lo que llega a provocar un bloqueo o algún trauma emocional. Y de una manera muy simple, así como me lo explicó uno de mis mentores, te voy a explicar cómo es que funcionan estas memorias emocionales, estos traumas, estos bloqueos, antes de ver cada uno de ellos de manera independiente. Y te lo voy a ejemplificar con este pequeño globo. Este globo representa algún trauma o algún bloqueo emocional, es decir, una memoria emocional que nosotros tenemos. Imagina que nosotros tenemos como varios globos que están impregnados en nuestro cuerpo. A ver, un momentito, que estoy presentando aquí algunas fallas. ¿Me pueden confirmar si ustedes sí me ven y me escuchan? A ver, denme unos segunditos. Bien, entonces, este pequeño globo representa esos bloqueos, esos traumas, esas memorias emocionales que no nos permiten avanzar. En la medida que nosotros vamos avanzando, vamos caminando, nos vamos a dar cuenta que este globo que está inflado de repente nos impide caminar porque empieza a chocar con alguna pared, con algún mueble. Algo similar sucede con estas memorias emocionales. No nos permiten avanzar, no nos permiten continuar. Entonces lo que tendríamos que hacer es eliminar esta memoria emocional. Y hay dos maneras de poder hacerlo, de poder lograrlo. Una de ellas sería inflando el globo. Inflar el globo hasta que reviente. Esa sería una opción para eliminar estas memorias, para eliminar estos traumas o bloqueos. Sin embargo, la experiencia no es nada agradable,
porque incluso entra cierta ansiedad de que el globo te vaya a reventar. No es una sensación o un proceso que uno disfrute. Esta técnica sería amplificar la emoción a tal punto que reviente. Insisto, un proceso que puede tardar mucho, que puede generar mucha angustia y puede ser muy doloroso. Sin embargo, tenemos la segunda opción. ¿Y cuál sería la segunda opción? Simplemente dejar que el aire se salga. De tal manera que esta memoria emocional ha quedado eliminada. ¿Es posible hacer eso? Claro. De hecho, lo vamos a ver en la parte final de esta tertulia. ¿Cómo lograr neutralizar las emociones sin la necesidad de vivir un proceso que sea tan doloroso, que sea tan complicado y que implique mucho tiempo? Lo vamos a ver al final de la tertulia. Sin embargo, quédate con la idea de que sí es posible. ¿Cómo? Neutralizando estas emociones. Porque recuerda que las emociones no es otra cosa más que energía, más que vibración que tenemos guardada, almacenada en nuestro cuerpo. Y si nosotros logramos neutralizar esa energía, entonces podemos liberarnos de esos bloqueos, de esos traumas emocionales. E insisto, al final de esta tertulia te voy a decir cómo poder lograrlo. Mientras tanto, vamos a ver cuál es la diferencia entre un trauma y un bloqueo, porque se habla mucho de que, tú seguramente tienes un trauma emocional o tienes bloqueos emocionales. Los traumas y los bloqueos emocionales se originan principalmente por una falta de gestión emocional. Cuando nosotros llegamos a vivir ciertas experiencias muy dolorosas, experiencias que no aceptamos en su totalidad, que de hecho las rechazamos, las reprimimos y al no saber cómo responder ante ellas, se empiezan a generar estas memorias emocionales, que pueden ser básicamente a través de un trauma o de algún bloqueo emocional. Y es importante que aprendamos a diferenciar cada una de ellas. En el caso del trauma, recordarán que la sesión pasada, la sesión de ayer, les mencionaba que nuestro campo electromagnético más poderoso es el corazón. Y cómo en el corazón se genera esta coherencia vibracional entre la energía del pensamiento y la energía de la emoción. Pues, ¿qué creen? El trauma emocional representa una especie de coraza, de cubierta al corazón, que evita que nuestro corazón se desarrolle en su máxima potencia. Es como si fuera una cubierta. Estas memorias emocionales, estos traumas, están conectados con ciertos circuitos neuronales, con nuestro sistema de creencias. Y una característica que tiene el trauma es que está activo de manera permanente, de manera constante está activo. Eso no quiere decir que de manera constante estemos experimentando cierta emoción. No. Quiere decir que esa vibración que genera ese trauma, esa memoria emocional, está trabajando de manera permanente. De tal manera que esto puede provocar que las personas puedan experimentar en su totalidad otro tipo de emociones. Es decir, como que mantienen un estado emocional muy plano, muy lineal. ¿No les ha pasado que de repente hay personas que puede estar en una fiesta y no manifiesta nada? Pero también puede estar viviendo una experiencia dolorosa, de mucha tristeza, y tampoco manifiesta nada. O sea, como que mantienen siempre esa misma emoción. Van perdiendo poco a poco con el tiempo la capacidad de vivir otro tipo de experiencias emocionales. Difícilmente van a poder vivir una gran alegría, pero tampoco van a vivir una gran tristeza.
no van a sentir ese estado de ánimo, de entusiasmo, pero tampoco se les va a notar mucho, pues como la decepción. Es decir, se mantienen en un nivel emocional plano, plano. Cuando este trauma se llega a originar a edades muy tempranas, puede afectar en el desarrollo de nuestra vida, en el desarrollo de nuestro potencial como seres humanos. Por eso es tan importante el que nosotros podamos liberar estos traumas, estas memorias emocionales. Pero insisto, la parte más importante y la característica más importante de un trauma es que genera una especie de capa en el corazón. Y el corazón no puede desarrollarse en su máxima potencia. Entonces, si hacemos esta relación de el corazón con la ley de la atracción, con nuestro campo bioenergético, entonces podemos llegar a la conclusión que el trauma, que es una coraza, impide que realmente podamos expandir nuestra realidad, podamos realizar grandes cambios en nuestras vidas. Es cuando las personas, su vida no cambia, ni para bien, ni para mal. Están en ese constante estado emocional. Y tarde que temprano comienza a afectar en toda su experiencia de vida. Insisto, las conexiones neurológicas que están asociadas a un trauma están encendidas de manera constante, de manera permanente. Esa es la gran característica. ¿Qué diferencia hay entonces con un bloqueo emocional? Bueno, los bloqueos emocionales se originan también de ciertas experiencias que no sabemos cómo responder ante ellas. O bien, cuando de manera prolongada estamos manteniendo un estado emocional. Por ejemplo, ante la pérdida de algún ser querido, vivimos la tristeza, experimentamos una tristeza. Eso es normal. Pero si después de 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, seguimos experimentando la tristeza de esa pérdida, es decir, no la superamos, entonces, al tener prolongada esa emoción, ese estado emocional, lo que va a provocar es que empecemos a generar estos bloqueos emocionales. Y pueden haber varias emociones asociadas a un bloqueo emocional o estos bloqueos. O sea, son varias emociones que pueden estar ahí atrapadas. La gran diferencia con el trauma es que los bloqueos emocionales o las conexiones neurológicas que están asociadas a estos bloqueos emocionales no están activos de manera permanente. Es decir, no es que los sintamos. Sin embargo, el hecho de que no experimentemos la emoción de ese bloqueo emocional no quiere decir que no esté trabajando. Es decir, la vibración que está atrapada en nuestro cuerpo, porque eso es un bloqueo emocional, son emociones atrapadas en nuestro cuerpo, la vibración sí está teniendo un efecto negativo sin que nos demos cuenta. Y a la larga, con el tiempo, puede llegar a tener afectaciones en nuestro estado de salud. Insisto, son conexiones neurológicas que no están activas de manera constante. Sin embargo, la resonancia de esa emoción atrapada sí está actuando. Regresamos al ejemplo de tener una pérdida. A lo mejor, entre comillas, yo ya superé la pérdida de algún ser querido. Sin embargo, la emoción sigue atrapada. Y esa tristeza que no ha sido resuelta está teniendo una resonancia en mí, en mi organismo, en mi cuerpo, y comienza a tener afectaciones. Sin embargo, podemos llegar a experimentar esa emoción cuando alguna experiencia nos ayude a conectar con ese recuerdo. Por ejemplo, si fue la pérdida de mi mamá, a lo mejor yo voy a un restaurante
y de repente veo que en el menú hay una sopa que mi mamá me hacía. En ese momento se me activa el recuerdo. Se activan estos circuitos neuronales y entonces puedo experimentar esa tristeza profunda. A lo mejor con el tiempo pasa porque se van apagando estos circuitos neuronales. Y esto es muy común. Por ejemplo, el sentimiento de culpa. Durante mucho tiempo me estuve sintiendo culpable. Me sentía culpable. Pero evadí la emoción, la maquillé, la oculté y ya no siento sentimiento de culpa, perdonando la redundancia. Ya no tengo esa sensación de culpa. Y eso me permite, entre comillas, ir avanzando. Sin embargo, la emoción generada por esa culpa que está atrapada dentro de mi cuerpo, esa resonancia sí me está afectando. Y basta con que tú vivas una experiencia que te haga sentir culpable para que se vuelva a activar y empieces a tener esa sensación de culpa. Pero atención con esto. Cuando se llega a activar una memoria emocional, por ejemplo, del sentimiento de culpa, se activan las memorias emocionales en donde durante toda mi vida yo me sentí culpable. Se empiezan a activar todas de manera simultánea y por eso hay una descarga emocional muy fuerte. Es decir, podemos estar viviendo con esos bloqueos emocionales a lo largo de nuestra vida. Pueden pasar años sin que se activen, pero sí te están haciendo daño. Pero basta con que tú vivas un evento que active esas memorias y se activan todas en cadena. De hecho, les voy a compartir algo muy personal. Recientemente a mí me sucedió. Hace poco, habían ciertas memorias emocionales que yo ni por aquí. Es más, a lo mejor yo hasta pensé que estaban superadas, que estaban solucionadas. ¿Por qué? Porque no sentía nada. Pero más bien era el tipo de vida o las circunstancias que ya tenía yo en mi vida que me hicieron olvidarlas, que no las activaban. Pero de repente viví una experiencia que me activó todas las memorias emocionales desde mi infancia. O incluso yo creo que las que se generaron cuando estaba en el vientre de mi madre. Atención, también pueden ser heredadas, puede ser un tema genético, tanto los traumas como los bloqueos emocionales. Entonces, de repente, yo viví una experiencia que me activó todos esos circuitos neuronales y me hicieron vivir la experiencia emocional y me llevaron literal al piso. Al piso. Es más, me llevó a un estado depresivo, o sea, sin que yo me diera cuenta. Y estos bloqueos emocionales son muy peligrosos. Yo conozco testimonios, evidentemente no los voy a revelar, de personas que se dedicaban a dar cursos, conferencias, personas que les iba muy bien y que de repente vivieron una experiencia que le activaron esos recuerdos emocionales, esas memorias emocionales, le vino una descarga emocional tan fuerte que le llevaron a un estado de depresión que provocó que se alejara de los cursos, de los escenarios. Y le costó mucho trabajo el volver a levantarse. Afortunadamente, yo pude revertirlo en poco tiempo. Y ahorita les voy a decir cómo. Es más, algunas personas de aquí creo que hasta les tocó ese momento porque lo detectaron. ¿Por qué? Porque literal toqué fondo. Me fui al piso sin darme cuenta. Todo estaba muy bien. Claro, bastó que yo viviera una experiencia que me recordara y me activara todos esos circuitos neuronales, todas esas memorias, todos esos bloqueos que estaban ahí, me afectaron. Y fue muy buena experiencia en el sentido de que la pude hacer consciente y entonces comenzar a trabajar en ella. Porque al no tenerlas consciente, no me estaba dando cuenta que había cierta resonancia
en mi cuerpo que estaba afectando en mi estado de salud. Pero ahora que la he hecho consciente, he podido trabajar con ella y poder revertir la situación. Lo que en alguna otra ocasión me hubiera llevado semanas. Es más, también aquí hay una persona, no voy a decir quién, pero que hace algunos años le tocó que a mí se me activaran esos recuerdos con una experiencia por una ruptura, ¿no?, de relación de pareja, por una cuestión de pareja, donde yo estaba bien, pero de repente se me activaron todas esas memorias emocionales, yo dando cursos, yo dando coaching, y de repente viene la caída emocional. De verdad, no podía levantarme. Y eso me afectó en mis cursos. Incluso dejé de dar cursos porque dije, no es posible que yo esté en este estado emocional y vaya a hablar de estos temas. De verdad, me fui al piso y me tardé como no tienen idea. Me tardé para poder reponerme, estabilizarme y volver a continuar. A diferencia de ese día, a la reciente experiencia, es que ahora sí lo pude hacer más rápido. Pude detectar esos bloqueos emocionales y los estoy eliminando. Y estoy en el proceso. Tan es así que sigo aquí en las tertulias. Es más, les voy a confesar algo. Estuvo muy reciente de cuando yo di la primera tertulia. Es decir, estamos hablando de la semana pasada, del lunes de la semana pasada. Yo estaba así como, ¡ay! Pero ya me estaba reponiendo. Es decir, lo pude revertir. Por eso, hay que tener mucho cuidado con estos bloqueos emocionales. Y en estos momentos de contingencia, muchas personas están viviendo experiencias que les están detonando, esos circuitos neuronales se los están activando y los están llevando a estados de depresión y estados de ansiedad muy fuertes. De ahí la importancia que hagamos conciencia. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, pero muy profundo. Es increíble que en estos tiempos, con tanta información, con tantas herramientas para poder cambiar nuestra vida, siga habiendo tantas personas que se resistan a mejorar su vida y prefieran seguir viviendo en un estado de drama, de victimismo, todo por no hacerse cargo de su vida. Es increíble. Y muchas personas me lo han dicho. Emiliano, tengo amigas que están mal emocionalmente, están colapsadas, pero no quieren hacer nada. Nada. Quieren seguir ahí, sufriendo en el drama. De verdad, es impresionante. Se cierra el paréntesis. Entonces, traumas, bloqueos emocionales están directamente relacionados y conectados con nuestro sistema de creencias. Esos circuitos neuronales que tienen almacenada toda esa información y que genera muchos de nuestros pensamientos a nivel subconsciente y muchos de nuestros estados emocionales debido precisamente a esas memorias emocionales. Estamos hablando de circuitos neuronales de creencias limitantes y restrictivas. Y atención, no necesariamente las creencias tienen algún componente emocional, es decir, pueden haber creencias que me estén limitando en mi experiencia de vida, pero yo no experimento ningún tipo de emoción. Pero ahí están trabajando esos circuitos neuronales. Circuitos neuronales que se van haciendo cada vez más gruesos en la medida que yo no voy resolviendo ciertas situaciones de mi vida. Mientras no vaya resolviendo estos traumas, mientras no vaya resolviendo estos bloqueos emocionales. Y ahorita estoy hablando de memorias emocionales en estos dos niveles, porque hay más.
Si nosotros no comenzamos a trabajar en este sistema de creencias, difícilmente vamos a lograr sobreponernos a esta contingencia. Y atención, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado radicalmente. Si nosotros seguimos resistiéndonos a los cambios, si no desarrollamos esa adaptabilidad al cambio, vamos a sufrir mucho. Pero si nosotros aprendemos realmente a adaptarnos a los cambios y empezamos a adquirir un nuevo sistema de creencias, entonces, lejos de sufrir estos nuevos cambios, vamos a obtener el beneficio de la bendición y de la oportunidad que traen. Estos circuitos neuronales, este sistema de creencias limitante, se activan solamente en ciertas áreas de nuestro cerebro. Por eso no llegan a potencializarse. La característica de una creencia potencializadora, expansiva, facultativa, es que está en ambos hemisferios del cerebro, conecta ambos hemisferios del cerebro. Por eso llegan a tener tal potencial para ayudarnos a mejorar y a cambiar nuestras vidas. En otras palabras, mientras nosotros no trabajemos en un nuevo sistema de creencias, neutralicemos estas memorias emocionales, nuestra vida no va a cambiar. Y de hecho, hay un orden específico para hacerlo. ¿Por qué? Existen muchas metodologías que están enfocadas a la liberación emocional. Sin embargo, no están enfocadas en adquirir un nuevo sistema de creencias. De tal manera que yo puedo eliminar estas emociones, pero tarde que temprano se vuelven a activar, porque los circuitos neuronales ahí siguen activos y me van a llevar nuevamente a generar esas emociones. También hay muchas metodologías muy buenas que te ayudan a crear un nuevo sistema de creencias y neutralizar esas creencias limitantes que tanto daño te han hecho. Porque no se eliminan por completo. Digamos que se apagan, se neutralizan. Pero de nada me sirve que yo empiece a formar un nuevo sistema de creencias potencializador si las memorias emocionales siguen ahí. Porque estas memorias emocionales, tarde que temprano, van a volver a activar las creencias limitantes y me van a desactivar las creencias potencializadoras. Es todo un tema nuestro subconsciente. Ahora, ¿qué sucedería si existiera una posibilidad de eliminar esos bloqueos emocionales, esas memorias emocionales, conectar ambos hemisferios del cerebro y crear un nuevo sistema de creencias, grabar un nuevo sistema de creencias en tiempo récord, sin vivir procesos tan complicados y dolorosos, sin que tengas que encontrar el origen de ese trauma o de esa creencia? ¿Qué sucedería si tú tuvieras esa posibilidad, incluso de hacerlo de manera consciente? ¿Por qué? Porque también hay muchas metodologías donde te llevan a través de hipnosis a solucionar un problema. Todas estas metodologías son buenas, sí, son muy buenas. Algunas yo no las recomiendo. Por ejemplo, yo no me haría una hipnosis. ¿Por qué? Porque en ningún momento tengo el control, no sé lo que esté pasando. Y yo conozco muchas personas que se han hecho hipnosis y terminan peor, porque se les activan recuerdos que estaban ahí bloqueados y comienzan con fobias o cuadros de ansiedad. Yo en lo personal no me lo haría. ¿Que son buenas? Sí. ¿Con la persona indicada? Sí. Pero yo en lo personal no lo haría si yo no tengo el control. Hay otras técnicas que te llevan a estados muy profundos de conciencia, vibraciones en un estado teta. ¿También son buenas? Sí, son muy buenas. Pero insisto, te ayudan a liberar esa emoción, pero no
a implementar un nuevo sistema de creencias. O te ayudan a implementar nuevos sistemas de creencias, pero no te ayudan con esos bloqueos emocionales. También las terapias funcionan. Sí funcionan, pero en lo personal no es un camino que yo seguiría. ¿Por qué? Porque las terapias están enfocadas a amplificar la emoción, a inflar el globo hasta reventarlo. Y es un proceso que puede durar meses, años, y es un proceso complicado y muy doloroso. ¿Funciona? Sí funciona. Por ejemplo, los de AA tienen su propia metodología con los 12 pasos. El cuarto y quinto paso te llevan precisamente a amplificar la emoción hasta reventarla. O sea, literal, te revientan. Es un proceso bien doloroso, bien complicado. Sin embargo, en la actualidad existen metodologías que te permiten vivir este proceso para solucionar problemas o bien para lograr objetivos o lograr una sanación a nivel físico. Es decir, para un tema de alguna enfermedad, que eso es de lo que vamos a hablar en la tertulia de mañana. ¿Cómo es que todas estas emociones comienzan a impactar en nuestro estado de salud? La importancia de la alimentación y cómo también poder revertir algún tipo de enfermedad, sobre todo ya cuando es una enfermedad crónica. Un proceso que yo también estoy viviendo de manera personal y de verdad estoy impresionado de los resultados. Hay una metodología que se llama Método Integra. Apenas se está dando a conocer en Latinoamérica, pero ya en Europa se ha trabajado desde hace muchos años y con mucho éxito. ¿Y qué es lo que hace esta metodología? Precisamente neutralizar toda esa energía que tenemos almacenada en tiempo récord, porque incluso en 1 o 2 sesiones tú puedes eliminar un trauma, un bloqueo. Puedes integrar o conectar los 2 hemisferios del cerebro y volver a grabar un nuevo sistema de creencias. Es algo impresionante. ¿Y qué es lo que hace esta metodología? Utilizar energía para neutralizar esas emociones y esos circuitos neuronales. Y lo hace básicamente con 4 energías. La primera de ellas, con la energía de la intención. Cuando tú, el famoso poder de la intención del cual también hablaba el doctor Wendayer, cuando tú tienes una intención, un propósito, esa intención en tu cerebro genera muchísima energía. Es una energía muy poderosa. La segunda energía es la energía de la magnetita que nosotros tenemos en nuestro cerebro. La tercera energía es la energía generada por el meridiano gobernador, que es el más poderoso. Este meridiano gobernador abarca desde la parte superior de tu labio, desde aquí, hasta la parte de atrás, hasta la parte de abajo de tu columna vertebral. Es un meridiano que nosotros tenemos y es muy poderoso, el más poderoso. Y el cuarto elemento para generar energía es este. ¿Una tortuga, Emiliano? No. El imán que tú tienes en tu refrigerador, ya sea el de los promocionales de las pizzas, en los recuerdos de todas las ciudades o países que has viajado, así es. El poder del imán. De tal manera que integrando estas 4 energías y con un protocolo, tú puedes eliminar traumas, bloqueos emocionales, lealtades familiares que tienen que ver con ancestros, con antepasados, acuerdos kármicos, incluso bloqueos espirituales, en tiempo récord, sin la necesidad de que tú conectes con esas emociones del pasado o que tú tengas claro cuál es el origen, porque no importa. Y ahorita les voy a decir cómo pueden eliminar una emoción de manera prácticamente instantánea con este imán. Hagan la prueba
y se van a sorprender. Ejemplo, a lo mejor estoy ahí en la casa y de repente hubo una situación que me generó molestia, mucha molestia y tienes mucha molestia. Tienes el enojo. Ok, ¿tienes el enojo? Vas a tomar el imán, vas a cerrar los ojos y vas a poner la intención de eliminar esa emoción. Y vas a pasar el imán del entrecejo hasta la parte de atrás de la nuca, de esta manera. Con la intención de dejar ir esa emoción. Incluso en voz alta lo puedes pronunciar. Dejo ir esta emoción. Dejo ir esta emoción. Dejo ir esta emoción. Y pasen el imán de 10 a 15 veces. Dense tiempo. Y se van a dar cuenta cómo la emoción desaparece. Es importante que cuando lo haga estén hidratados. Hidrátense. Eso sí es muy importante. Hagan el ejercicio y se van a dar cuenta cómo esa emoción desaparece. Es importante aclarar que va a desaparecer en ese momento. No la va a eliminar de manera permanente, pero sí les va a ayudar a cambiar su estado emocional. Si sienten mucha angustia, se hidratan, agarran el imán, dejo ir esta emoción, dejo ir esta emoción, dejo ir esta emoción. Y se van a dar cuenta cómo la emoción comienza a desaparecer. El movimiento del imán, la fuerza del imán, la magnetita, el meridiano gobernador y la intención de dejar ir esa emoción, esa energía es tan poderosa que la va a neutralizar. Hagan la prueba y se van a sorprender. De hecho, con la aplicación de estos protocolos, yo ya tengo unos testimonios muy impactantes. Una persona con, de hecho no sé si esté viendo aquí la transmisión, digo, no voy a decir su nombre, pero les puedo compartir si gustan el audio, con un problema de salud importante. Le apliqué todo el protocolo y está impactado porque de hecho los síntomas están desapareciendo de su enfermedad, está comenzando a cerrar y está impactado. También testimonios de una depresión muy profunda y que en una sesión cambió así. Bueno, de hecho yo soy testimonio porque les dije que yo me caí en ese estado depresivo, entonces apliqué el protocolo para eliminar ese estado emocional. Esos protocolos, insisto, son 3 etapas. Eliminar los bloqueos, conectar ambos hemisferios del cerebro e integrar creencias. Que por ahí tengo pendiente la integración de creencias de algunas personas que están viendo también esta transmisión. No se preocupen, les prometo que en esta semana voy a finalizar. ¿Ok? De verdad es algo muy, muy, muy poderoso. Que puede ayudar a generar un cambio en tu vida, eliminar bloqueos que te impidan lograr ese objetivo, eliminar esas depresiones, memorias emocionales generadas por experiencias como acoso sexual, abuso sexual, incluso violaciones. No se elimina el recuerdo. Lo que se elimina es la conexión emocional que hay. A mí no me ha tocado, pero sé de testimonios, incluso de fobias, que se eliminan en una sesión. Y que pueden, de hecho era una señora, nos platicaron el testimonio de una señora que tenía pavor a subirse a los elevadores. Le aplicaron el protocolo, dijo, a ver si es cierto, agarró, se subió a un elevador y lo utilizó y no tuvo ningún problema. Es algo verdaderamente impresionante. Y de hecho, en la tertulia de mañana, que veamos el tema de las enfermedades, les voy a explicar
cómo es que estos bloqueos emocionales afectan en nuestro estado de salud, desarrollan enfermedades crónicas y cómo poder revertirla. O por qué a pesar de los tratamientos seguimos sin mejorar. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Para aquellas personas que estén interesadas en aplicarse estos protocolos para liberarse de emociones, de traumas, para lograr objetivos o para mejorar su estado de salud, le pido de favor que me dejen un comentario y yo les voy a mandar un mensaje, un inbox, para contactarles, explicarles de qué se trata y si deciden aplicarse esos protocolos, lo puedan hacer. De verdad, yo les puedo decir que ahorita estoy enfrentando unos desafíos que en otras etapas de mi vida ya me tendrían, pero con una angustia y una desesperación muy fuerte. Y ahorita me siento tranquilo, me siento con mucha confianza, las cosas están fluyendo y aquí estamos incluso compartiendo con cada uno de ustedes. De verdad, es algo impresionante. Los testimonios que hay son increíbles y se pueden aplicar online sin ningún problema. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? De verdad, hagan la prueba con este tema de los imanes. Puede ser cualquier imán de refrigerador. Yo en lo personal, en teoría, por aquí, aquí está. Yo tengo mi propio imán con el cual estoy trabajando. Aquellas personas que han tomado conmigo los programas, sobre todo el último que vimos de la experiencia del ser, donde hablábamos del poder de la intención y de la ley de la asunción, este puede ser un mecanismo muy poderoso para convencer al subconsciente, para integrar esas creencias. De verdad, háganlo. Y les voy a enseñar, eso es algo que no es nuevo, a través de test musculares, cómo pueden obtener respuestas del subconsciente. Personas que eran muy escépticas, a través de los test musculares, se han quedado impactados de cómo el subconsciente responde, porque el mismo subconsciente nos va a indicar en qué nivel está ese problema. Ese bloqueo, en qué nivel se encuentra. Si en algún acuerdo kármico, si en algún trauma, en alguna lealtad, en algún bloqueo emocional, algún bloqueo espiritual, algún escudo de protección. El mismo subconsciente te va diciendo en dónde está, cómo trabajarlo, cómo liberarlo, cómo integrar todo y cómo integrar ese sistema de creencias. De verdad, es algo maravilloso e impresionante. Entonces, ya para finalizar, porque ya vi que me tardé un poquitito más, bueno, se nos cortó la transmisión. ¿Aplica para todo? Sí. Aplica para todo, Alejandrina, para cualquier objetivo que tú te propongas. Cualquier objetivo. Yo, por ejemplo, que he estado con un tema de discernir, tomar decisiones, a través de todo esto, yo he obtenido respuestas de mi propio subconsciente, que ya después profundizaremos con ese tema porque el subconsciente está muy relacionado con el alma. Pero he podido obtener respuestas que me están ayudando en la toma de decisiones. ¿Ok? Obviamente no respuestas del futuro. Me despido de ustedes recordándoles que mañana tenemos una nueva transmisión en la misma hora donde vamos a abordar el tema de salud, de las enfermedades crónicas, cómo es que se originan y cómo poder revertirlas. No lo vamos a ver desde un punto de vista clínico, sino lo vamos a ver desde un punto de vista energético, electromagnético. No la parte física, sino la parte vibracional. Les van a caer muchos veintes y yo les aseguro que a partir de mañana van a hacer más conciencia en lo que comen y en las emociones que están generando. La relación que hay tan directa. ¿Ok? Bien. Que pasen una excelente noche. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.
y nos vemos mañana.